La virtud y la ética estoica. La filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. De lo contrario, admitiría algo que está más allá de su propio objeto. Porque así como el material del carpintero es la madera y el bronce el de las estatuas, así el objeto del arte de vivir es la propia vida de cada uno. El estoicismo es una escuela de filosofía helenística con un conjunto claro de creencias y valores. Es una de las pocas escuelas de filosofía antigua que se han resistido a las pruebas del tiempo y todavía la practican hombres y mujeres en la actualidad. La razón de la resistencia del estoicismo a la prueba del tiempo es que es tan práctico y eficaz para ayudar a personas de todos los ámbitos de la vida a encontrar estabilidad y tranquilidad. La antigua escuela de estoicismo fue fundada por un hombre llamado Zenón de Sitio. Zenón y sus seguidores hablaban, teorizaban y debatían bajo los pórticos de la antigua ciudad. Estos pórticos se llaman estoas, y así nació el estoicismo. La filosofía de los estoicos creía firmemente en la ética personal, la virtud y la alineación con la naturaleza. Se pensaba que equilibrar estas conducía a una buena vida y feliz. Los estoicos creían que el camino hacia la felicidad, a la que llamaban eudemonía, se descubría a través de aceptar el mundo tal como es, en lugar de esperar que sea algo que no es. Ser resistente a las tentaciones del deseo, la adicción, el placer, el miedo o el dolor. Comprender nuestra propia naturaleza y actuar de acuerdo con ella. Vivir con virtud. Con las virtudes que ya hemos hablado antes, la templanza, el coraje, sabiduría y la justicia. Una enseñanza central de la filosofía estoica es vivir con virtud. Los estoicos creían que para los seres humanos la virtud es el único bien. Los aspectos externos como el dinero, la fama, la reputación, las cosas materiales, etc., no son ni buenos ni malos, simplemente son indiferentes. Las virtudes de la filosofía estoica son sabiduría, ver las cosas como son, no como deseamos que sean. El coraje, que es actuar de la manera correcta a pesar del miedo o las reservas. La justicia, actuar de manera justa a pesar de la presión para no hacerlo. Y la templanza, que es actuar con disciplina y autocontrol a pesar de las atracciones de la pasión y la codicia. Los filósofos estoicos creían que algunas de nuestras emociones negativas son simplemente causadas por errores de nuestros juicios, como por ejemplo, tener expectativas poco realistas del mundo, de otras personas o de nosotros mismos. Intentar controlar cosas fuera del alcance de nuestra influencia, de nuestro poder, de nuestro control. No aceptar responsabilidad por las cosas que están bajo nuestro control. Nuestras creencias, acciones, valores, perspectivas, etc. No entender la naturaleza del mundo, ni de nosotros mismos. Para combatir estos sentimientos negativos, la filosofía estoica nos instruye a comportarnos de acuerdo con la naturaleza. Tanto la naturaleza del ser humano como la naturaleza del mundo. Todo esto significaba que los estoicos creían que la señal de una buena persona residía en cómo actúa, más que en lo que dice. Prominentes estoicos como Séneca y Epicteto promovieron esta idea de que la virtud es el camino hacia la felicidad. El sabio estoico fue la encarnación de su filosofía. Un sabio es una persona que acepta perfectamente el mundo tal como es. Ven que la naturaleza actuará como la naturaleza decide hacerlo. No esperan que actúe en función de lo que ellos quieren que sea. Como resultado, no hay resistencia para causar sufrimiento. El sabio
alinea sus pensamientos y acciones en función de su aceptación y conocimiento de la virtud. El sabio sería emocionalmente resistente ante cualquier desgracia que llegue a experimentar. Por ejemplo, si su casa se incendiara, aceptaría que el suceso estaba totalmente fuera de su control. También aceptaría que la naturaleza del fuego es quemar y que la naturaleza de la fuente del horno es crear fuego. ¿Cómo entonces puede el sabio ser molestado con fuego para arder? Esto es lo que hace de que esa sea su naturaleza. De esta manera, el sabio estoico está resistente a las dificultades, acepta la agitación y soporta el sufrimiento. Los estoicos también creían que la ética era la principal preocupación para una comprensión humana. A través de la ética podemos encontrar comprensión y felicidad. A través de la ética podemos aprender a trabajar el mejoramiento de nosotros mismos y de la comunidad. Una rama de la ética estoica promueve el desarrollo de un autocontrol saludable. Esto se hace para que podamos resistir más fácilmente las tentaciones de la avaricia, la lujuria, la glotonería, el poder, la riqueza y el estatus. Estas cosas tiran de nuestros deseos básicos y corren el riesgo de comportarse de manera poco virtuosa. Pueden llegar a impedir el pensamiento claro, las expectativas poco realistas y las emociones negativas cuando no se logran. Si bien estas cosas en sí mismas no son buenas ni malas, pueden llevarnos a un mal comportamiento, especialmente si carecemos de autocontrol. Y esto puede llevarnos a una vida infeliz. La capacidad de ver el mundo tal como es requiere disciplina y autocontrol para evitar que la tentación nuble nuestros juicios. La objetividad también puede evitar que las emociones negativas nos alejen de la verdad. Los sentimientos destructivos pueden hacernos ver cosas que no son ciertas, volvernos paranoicos, ver amenazas que no existen y sacarnos de la realidad de una situación. Los estoicos creían que las personas que carecen de la capacidad de actuar con virtud básicamente se dejan arrastrar ciegamente por los deseos que sienten en ese momento, en ese día. Los celos, la avaricia, la ira, la lujuria y la adicción guían sus acciones, no las elecciones. En palabras de Cleantes, como un perro atado a un carro y obligado a ir a donde quiera que vaya. A diferencia de aquellos que son arrastrados detrás del carro, los estoicos recomiendan que desarrollemos la capacidad de mirar la situación, examinarla y tomar una decisión consciente sobre cómo responder de la mejor manera posible. Esto nos permite encontrar felicidad en las dificultades, satisfacción en la adversidad y aceptación en la pérdida. El desarrollo de la virtud ayuda a cortar los hilos que arrastran nuestras emociones cuando vivimos algo difícil. Desafortunadamente, el uso moderno de las palabras estoico ha llegado a significar algo completamente diferente a los ancestros antiguos. Hoy en día la palabra estoico es sinónimo de falta de emociones, frío e indiferencia. La realidad es que este no es el caso. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones ni huir de los sentimientos. Buscaban disminuir el control de que estas cosas tienen sobre nuestra propia tranquilidad. Esto se logró a través de la razón, el juicio y el autocontrol. El uso de la lógica, la disciplina, la meditación, la objetividad, que ayudaron a los estoicos a mantener la compostura en momentos de dificultad y a mantener la cabeza lúcida para juzgar la mejor manera de seguir adelante. Ahora, con respecto a las creencias comunes entre los cínicos, el fundador de la filosofía estoica, Zenón de Sitio, estudió por primera vez con los cínicos y aprendió del filósofo cínico Crates de Tebas. El dueño de una tienda de libros le señaló a Zenón a Crates después de que Zenón fuera arrastrado a la costa tras un naufragio y se dirigiera a Atenas.
La influencia que tuvo el cinismo en Zenón significó que las dos filosofías tuvieran puntos en común. Ambas escuelas creen que una buena vida se define por el estado del alma, más que por el lujo del entorno. Esto significaba que valoraban la disciplina y el juicio claro. Al trabajar el alma, el filósofo puede trabajar para liberarse del sufrimiento como el sabio estoico. Deberíamos aspirar a desarrollar tranquilidad a través de la razón. Una tranquilidad que nos permitiría estar protegidos contra las cosas que normalmente harían sufrir a las personas. Los estoicos llamaron a esta tranquilidad mental apatheia, que significa sin pasión. La razón para los estoicos estaba formada por múltiples aspectos diferentes de la mente. Incluía el uso de la lógica y comprender y examinar nuestras respuestas y si son razonables. La razón también nos ayuda a determinar si nuestras expectativas, creencias, valores y juicios son razonables o si son destructivos y nos hacen sufrir innecesariamente. La razón también incluye nuestra comprensión de la naturaleza, las leyes que gobiernan todo lo que nos rodea. Después de comprender tanto la lógica como la naturaleza, podemos comenzar a vivir con virtud. Para los estoicos, esta es la forma de vivir en armonía con el universo y en un camino hacia una buena vida. Con respecto a la creencia estoica del mal, los filósofos estoicos pensaban que el camino hacia una buena vida era la razón y la virtud. Por el contrario, creían que el sufrimiento y el mal eran resultados de la ignorancia humana. En Meditaciones, Marco Aurelio escribió: cuando te despiertes por la mañana, repítete a ti mismo: las personas con las que trato hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y hoscas. Son así porque no pueden distinguir el bien del mal. No es que las personas sean malas personas. La mayoría de las veces es simplemente que ignoran lo que hacen y la consecuencia de sus acciones. Si alguien está siendo destructivo es porque actúa inconscientemente y simplemente como resultado de las pasiones que lo atraen. Más que como resultado de la razón y la comprensión, como el perro que es arrastrado por un carro. La solución a esto está en desarrollar la razón, examinar nuestras acciones y comprender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Nuestras acciones son deliberadas y conscientes o simplemente estamos en piloto automático respondiendo a la ira, los celos, el odio, el miedo o la codicia? Es aquí donde entra nuestra creencia estoica sobre el control. Una de las prácticas estoicas más prácticas que nos ayudan a cultivar una mente estable y resistente es el concepto del control. Hoy en día el mundo es un lugar agitado y confuso. Hay comodidad en la sensación del control, nos hace sentir más estables, seguros y protegidos. Sin embargo, cuando sobreestimamos el alcance de nuestro control, podemos sufrir cuando nos enfrentamos a la realidad de que mucho de lo que creemos que controlamos es solamente una ilusión. Siempre que tenemos expectativas poco realistas sobre el mundo, corremos el riesgo de sufrir si esas expectativas no se cumplen. Eso también se aplica al control. De Epicteto aprendemos que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas que están bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión. Y en una palabra, cualquiera que sean nuestras propias acciones. Las cosas que no están bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, la posición. Y en una palabra, todo lo que no son obras nuestras. Las cosas que están bajo nuestro control son por naturaleza libres, sin restricciones, sin obstáculos. Pero aquellos que no están bajo nuestro control son débiles, serviles, restringidos y pertenecen a otros. Es aquí que debemos recordar que si suponemos que las cosas que son serviles por naturaleza también son libres y que lo ajeno
no es tuyo. Entonces serás perturbado, te lamentarás, te perturbarás y criticarás tanto a los dioses como a los hombres. Pero si supones que solo es tuyo lo que es tuyo y lo que pertenece a otros tal como es, entonces nadie te obligará ni te restringirá jamás. Además, nadie criticará ni acusará a nadie. No harás nada en contra de tu voluntad, nadie te hará daño. Y no tendrás enemigos y no sufrirás ningún daño. Y es aquí donde entramos a lo que es la filosofía social del estoicismo. Una de las características de la filosofía estoica fue la promoción del cosmopolitismo. Los estoicos creían que todos estábamos hechos para vivir juntos, como hermanos bajo una misma naturaleza universal que nos gobierna a todos y a cada uno de nosotros. Estamos hechos para ayudarnos unos a otros y vivir en armonía. Este propósito solo se rompe cuando un individuo es incapaz de razonar, de lógica y que desconoce su propia naturaleza. Diógenes de Sinope dijo: no soy ateniense ni corintio, sino ciudadano del mundo. Sobre esto, Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: nacimos para trabajar juntos como los pies y manos y ojos, como las dos hileras de dientes superior e inferior. Obstruirse unos a otros no es natural. Sentir ira hacia alguien, darle la espalda, son cosas antinaturales. Los estoicos creían que nuestra riqueza, estatus, poder y posición no son ni buenos ni malos y no tienen importancia social con respecto a nuestras relaciones entre nosotros. Todos somos iguales. Los estoicos sostuvieron que las diferencias externas como el rango y la riqueza no tienen importancia en las relaciones sociales. En cambio, abogaron por la hermandad de la humanidad y la igualdad natural de todos los seres humanos. El estoicismo se convirtió en la escuela más influyente del mundo grecorromano y produjo varios escritores y personalidades notables como Catón y Epicteto. Séneca era famoso por la amable actitud con la que instruía a sus compatriotas a tratar a los esclavos. En sus escritos encontramos las palabras referente a este tema en donde dice: recuerda que aquel a quien llamas tu esclavo surgió del mismo linaje, el mismo cielo le sonríe, y en igualdad de condiciones contigo, respira, vive y muere.